No he subido el otro video, por favor. Ya. Estamos Una listos. rebobinada. Partamos de nuevo. Ya. Ya. Acuérdense, ya, es que básicamente lo que en realidad es útil grabar es lo que voy a decir ahora. Acuérdense que Moki, cuando almacena información en entidades, hay entidades que tienen muchos campos que pueden ser vacíos. ¿Ya? Por ejemplo, en la entidad persona, olvídense que esto es una vista, pero todos estos campos son de persona, hay muchos datos que pueden quedar vacíos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo me voy al formulario de person, probablemente tiene todos estos campos. Salutation, middle name, personal title, suffix, nickname, aparecen todo eso. Pero hay mucho de eso que nosotros no vamos a utilizar. ¿Ya? Carolina Carrillo, ¿en serio? No me hay que trabajar en Renca, güey. No, se llama así nomás, yo creo que alcance el nombre. Lo que pasa es que esta es una, si no me equivoco, es una enfermera que trabaja en Renca. Por eso te No, decía. mi prima es socióloga. Nada que ver. Casualidad. Qué buena. Ya, entonces, la gracia es que la pantalla, o sea, el simple screens, el pop commerce o donde esté, probablemente tiene todos los campos, pero nosotros no vamos a utilizar todos los campos. Entonces, ¿dónde está el truco? Es que, no, nada que ver acá. El truco está acá. Cuando uno va a utilizar, justo esta no quiero verla. Hagamos una que, no importa que no sea, digamos, exactamente la misma. Igual el team, el services, party, el party. Info, no, ese no. Voy a buscar justo el que yo quiero mostrar, el Find Case. Find Case es una pantalla en donde yo puedo buscar todos los campos, o sea, puedo buscar todos los casos de COVID y además puedo crear un nuevo caso, ¿ya? Este reutiliza una pantalla que está en otro lado. Entonces, por ejemplo, en este caso se define, cada uno de los formularios se define a través de una sección. Entonces, por ejemplo, se define el case list, ¿ya? El case list es la sección donde va a aparecer el listadito de todos los casos, ¿ok? Sí. Pero lo primero que yo hago es decir extends y le digo cuál es el component que estoy extendiendo. Estoy extendiendo el archivo find case by role, la sección case by role list. Si yo voy al case by role, que también está por acá, de donde lo tengo, find case by role, voy a encontrar una sección que se llama find case. Find case. ¿Cierto? ¿O algo así se llamaba? ¿Cuál se llama la sección? No, case by role, perdón. Case by role, ¿cierto? Ahí está. Y el case by role, aquí están todos los campos definidos que van a aparecer en el case by role. Todos. ¿Ya? Todos los campos. Es decir, desde, en este caso, el word effort, el status ID, el actual start date, el test start. Se dan cuenta que está todo definido. ¿Ya? En la pantalla que depende, yo no defino todos los campos. De hecho, ni siquiera defino los campos que necesito crear. Sí, yo no lo veo. Solamente incorporo la definición del formulario completa, es decir, todos los campos que están acá se heredan acá, y además algunos campos les doy alguna información que yo ya tengo. Por ejemplo, en este caso le digo que el caretaker party ID, si tengo caretaker, pongo su valor, si no, pongo el party ID. O sea, pongo el party ID, si no, lo pongo vacío, perdón, esa es la cosa. Si tengo caretaker, entonces pongo su party ID, pero si no tengo caretaker, entonces lo pongo vacío. Entonces voy autollenando los campos que probablemente en la otra lista podrían estar vacíos, ¿ya? Y después lo único que hago es pintar. Es decir, qué columnas o qué campos voy a mostrar en este formulario. Entonces con eso, como decía la Lili, tengo una pantalla gigante con miles de campos que muchos no me sirven. No importa, acá tú los pintas. En tu pantalla tú dices qué campos vas a pintar, qué campos vas a autorrellenar y qué campos podrías ocultar, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el Create Case es otra cosa. Existe otro ejemplo más que tengo por acá, En el caso de los formularios, la ID, que decíamos que a veces no era necesario mostrarla. Pero, exacto. Pero Pero también, por ocupar por debajo.
La otra sería como con los file layout. Tengo una consulta, Dime. porque dijiste hay algunos que puedo ocultar, pero al ocultarlos es no pintarlos o hay una forma de aparte ocultarlos. Lo ocultas, Además, pero no, o sea, no los muestras, pero van por debajo igual. no, claro, pero ojo que si el campo no lo pinto en la lista, por ejemplo, esta forma es para pintar un registro o una lista. La otra, el Sí. layout, es para pintar un formulario. Si yo lo Ujú. quiero enviar hidden, o sea, si yo lo quiero enviar oculto en el formulario, yo tengo que pintar directamente aquí, tengo que pintarlo acá. Por lo tanto, tengo que definirlo acá como tipo hidden. Ya. Yo estoy recortado como marciano. ¿Qué onda? Sí, se escucha como marciano. Sonó como una ardilla. Pensé que era yo que lo escuchaba mal. Sí, estaba sonando como Alvin y las ardillas. Sí. Entonces, la gracia es que igual uno puede personalizarlo así. Cuando José me decía lo mismo, me decía, pero es que va a tener Sorry, parece que era yo el que está... ¿Ahora se escucha bien? No se te escucha, escuchas, pero te escuchas se tú. escucha como un sonido raro, pero se te entiende ahora. Ah, ya, qué raro. Bueno, Ahora sí. la cosa es que en algún momento yo descubrí que si uno no quiere que se envíe al campo, ni siquiera hidden, porque a veces uno quiere que lo que llegue a los lados sea null. Claro. Entonces ahí uno le pone ignored, que también es una posibilidad de cuando en el original estaba definido y tú quieres que en este esté indefinido, le pones ignored. ¿Cómo? Y O sea, otra cosa más llega al que otro a lado. veces, claro, cuando tú pones un valor como hidden, te influye en la búsqueda. Nos pasa acá que, por ejemplo, tenemos una, no sé, pues, buscamos los casos, entonces hay una búsqueda de casos general y una búsqueda de casos de institución que le pone un filtro adicional. Entonces, si yo lo pongo como hidden dentro del parámetro, después cuando yo reseteo los criterios de búsqueda, me lo saca también y o me aparece de más o me aparece un error. Y en ¿Y ese eso cómo caso caché? hay una parte de agregar los hidden a nivel de todo el formulario. Se lo pones al Eso principio. pasa como por caché, ¿no? ¿Yes? No, porque en realidad estoy redefiniendo a ver, uno hace el formulario más, que tiene más campos primero, y después uno dice, yo quiero que, por ejemplo, en algún caso, no me acuerdo dónde estaba, estaba el Facility ID, que si yo lo dejaba como campo normal, me funciona la primera vez, pero después si yo empiezo a hacer búsqueda, y después le pongo que resete el criterio de búsqueda, ahí me falla. Entonces ahí lo que hay que hacer es poner un hidden fields o algo así al principio. Ujú. No ponerle hidden dentro del campo, sino que poner al principio pero eso solamente para el form list. Ujú. Sí, sí, sí. Pero un detalle específico, digamos, que me demoré harto en encontrarlo, pero funciona, digamos, por restringir una lista un poco más allá. Claro, claro. Aquí encontré, aquí lo que decía Jens, que ustedes pueden poner ignore, ¿cierto? Aquí tú dices ignore, eso, y no, ignore, y sería null siempre ese campo, ¿cierto, Jens? Exacto, sí, ahí no lo agrega al formulario, sí. Hidden, ignore, ya. O sea, acá está el ejemplo que en el fondo ustedes ponían todos los campos que estaban acá y se agregaba el worker for ID como hidden en el fondo, hidden, y acá estaba todo el formulario. Ahora, la Mira, Lili... si te vas al institution, find case by role, ¿Ya? ahí hay un ejemplo de que yo decía, se llama el hidden parameters al principio. Mira, baja un poco. Ahí, en el form list, ahí, dice hidden parameters al principio. Más ¿Ya? arriba, ¿Sí? ahí. Hidden Entonces parámetros ahí lo que acá. estoy diciendo son dos cosas. Porque esto en el fondo te muestra casos, pero solamente en el contexto de un facility que ya está seleccionado en la pantalla. Entonces la pantalla tiene como un parámetro un facility ID. Si yo no le pongo los hidden parameters, al volver a refrescar la pantalla, no le pasa el parámetro a la pantalla y con eso falla. Y dice que es un parámetro requerido. Y si yo lo pongo como hidden más abajo, en el fondo me interfiere con los criterios de búsqueda. Entonces me Ahí. parece como que estoy buscando por un facility ID.
Entonces la forma de hacer eso es poner las dos cosas, el hidden parameters y más abajo el ignored. O sea, Luego Cuando lo que lo hay- manda como hidden parámetro, sino que parameter. lo agrega a nivel del listado completo, del form list completo. O sea, en el fondo, Jens, lo que estáis haciendo acá es reciclar la búsqueda completa de los casos, pero solamente en esta pantalla le estás diciendo que lo filtre por Facility ID. Exacto, que siempre es el mismo Facility ID para todos los registros y Ya. le elimino la columna, al fondo, eso es el ignored. Sí. Ah, y claro, y eliminan la columna para que no aparezca. Y además tampoco se manda en ninguna parte. Que no Exacto, exista, pero no no hay que exista como redefinir dato. todas las cosas y si uno le agrega una columna adicional, entonces lo agregas en una sola parte y eso aplica a todas las pantallas relacionadas también. Claro, perfecto. Ya. No sé, acá. De hecho, acá creo que no se elimina la columna, ¿eh? Creo que eliminé solamente la posibilidad de buscar por el Facility ID, porque no Ya. está el default field. Porque igual la Ah, ya. muestra. Ahí Vale. no me acuerdo, pero claro, muestra en todo, va a ser la misma para todos, digamos. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Ya, pero es que ya cumple la función, independiente que lo mostremos o después lo saquemos, cumple la función de que en el fondo es la misma lista, que reciclamos la que ya tenemos en el fondo, que le hiciste una pura vez, pero lo usas varias veces dependiendo del filtro que te voy a usar. O sea, que si quiero buscarlo con otro filtro, también puedo hacer lo mismo en otra screen, incorporando, extendiendo este mismo find case by role, pero con otro filtro. Eh, Oye, lo otro es que, bueno, Lili decía que hay otros boxes feos, pero que no se pueden arreglar así. Tengo la duda, porque en el fondo yo creo, y ahí Jens corrígeme, creo que la forma en que uno los pinta en la pantalla puede ser de distintas maneras. No sé si eso es así. Es que yo creo que la Lili se refiere a esas pantallas gigantes donde hay como muchas secciones y muchas otras cosas. eh, que claro, y es más difícil, porque no tenemos la forma de decir, mira, cópiame toda la pantalla, excepto esta sección o algo así, que eso es lo que queremos implementar justamente con este concepto de screen injection. Ya, perfecto, ya entendí. Ya, Entonces, no hay una forma tan fácil así como en los formularios, hacerlo a nivel de pantalla con las secciones todavía. claro. Pero eso no es caso, o sea, eso vamos a tener que entonces, hasta que no tengamos el screen injection, no poder hacer algo igual así como lo que estamos haciendo acá. Claro, pero lo que uno puede hacer ahí es replicar las partes de la pantalla que uno quiere, importando las secciones o los formularios que sí te interesan y los otros no. Claro, Es más tipo copy-paste, pero no hay que hacer todo. ya, perfecto. Ya, ya, o sea, eso responde también a la duda porque yo creo que hay algunos casos para el CRM que nos va a pasar eso, que en el fondo la página es de los monstruos feos y vamos a tener que hacer igual una especie de copy-paste por ahora. André, me queda una duda ahí. Lo que tú le hiciste recién, eso no se puede hacer todavía entonces. ¿Qué cosa? ¿O sí o me confundí? No, sí, se puede. Ah, ya. No, sí se puede. Sí, bueno, aquí Jens lo demostró, porque esto lo escribió Jens, yo hice partes de esto, o sea, de hecho yo he modificado algunas cosas. He agregado parámetros, por ejemplo, cuando buscamos el party, por ejemplo, el party fue, aquí, en este no, bueno, no me acuerdo si en el find party o algo así, habían varias cosas bueno, este es el general, ¿sabes? Entonces cuando uno va a mirar el find institution, no me acuerdo cuál era, la nacionalidad era un texto libre y yo lo dejé como un desplegable, entonces ahora la nacionalidad al final es una búsqueda que se hace en base a un país, en el fondo del país de origen, más que nacionalidad. Se me hizo mucho más fácil. Y yo lo fui mezclando cosas, pero había un formulario en que no lo tenía, entonces se mostraba el texto libre y lo que tuve que hacer es incorporarlo en la definición, ¿cachai? En este caso en la definición interna, digamos, de la extensión, para agregar la nacionalidad y que lo buscara como un valor dentro de la entidad y que en el fondo ahí se mostraba la entidad y ahí se mostró. No me acuerdo exactamente en qué pantalla lo hice, pero es que hice tantas cosas que hasta yo me perdí. Pero creo que debería ser en alguno de estos, pero no, este no era, Pinecase.
Claro, no me acuerdo en cuál era, pero lo puedo buscar, ¿ya? Era en varios, era de acá, decía cases, hago un new case. Claro, acá fue donde yo dije país de origen, dice nationality, pero cuando dice español dice país de origen. Y después, no, este es local, así que puedo ensuciarlo todavía. ¿Y por qué está en negro? ¿Ah? ¿Y por qué está en negro ese dropdown? ¿Cuál dropdown? No sé, escribiste Francisca y te apareció en negro. Y Ah, eso está en blanco. no sé. Eso no lo hice yo. Es que yo le puse el auto llenar del, ¿cómo se llama? Del browser. Ah, ahí está, por eso está en negro. O sea, ¿Eh? en plomo. No, el auto rellenado. Entonces acá llego, digo, generar, y claro, y ese en el fondo, o sea, creé el caso, no es lo mismo, digamos, que se cree vacío el resto. Pero acá es, claro, acá por ejemplo no dice quién es, no dice nacionalidad, pero cuando entro acá, al caso, este formulario que era el case, claro, aquí también tuve que agregar en el fondo, en este caso, el valor, digamos, y no el ID, y cuando edito el caso, me parecía lo mismo. O sea, en este formulario que también está en el case, tuve que también hacer que la nacionalidad donde se me perdió, no, acá no está. Ah, se me perdió aquí. No, la nacionalidad no la puedo cambiar, es acá. Aquí, la nacionalidad me queda también como un dropdown. Entonces, al final, lo que hice fue en el case, que era el case, como tal, ¿cachai? Acá está, el update case, que está extendiendo del find case by role, ¿cachai? Que además lo extiendo del create case, pero se auto llena igual, como el update. Entonces, lo que agregué yo definitivamente acá fue, este es el update case, perdón, el update, el edit information era. Add update, update case, con tantas secciones que me mareo. Add update, acá. Case detail. Acá están los case detail, ese no se extiende, pero este sí, aquí. Este, la update party info del find party, add party, se autorrellena y yo lo que agregué acá fue, ¿dónde estás? La nacionalidad me aparece así, ¿dónde lo agregué? Hoy se me perdió. Hice algún cambio, pero no me acuerdo dónde está. Sorry, se me perdió el cambio que yo hice. O sea, no lo veo. Está, pero no lo veo. Pero solamente agregué los campos que eran necesarios. O sea, los campos para actualizar. Fíjense que al final todo esto aparece, o sea, todo esto no es todo lo que aparece, aparecen todos estos campos que se pueden agregar. Entonces igual es harta información que está oculta, pero que viene en herencia del find party. Y el find party es el que tiene la información. Entonces, claro, el find party, esta es la nationality que yo les decía. Ahí está. No es que ya lo tenía agregado. Pero en el case, cuando yo muestro el listado, claro, pues tuve que pintar también la nacionalidad correctamente. Entonces acá lo ordeno lo que yo quiera. Eso, no sé si tienen alguna duda. Cuando tú haces el extend y colocas campos nuevos, haces la configuración normal del formulario, ¿cierto? Que son los field name, todo eso, y después lo metías al layout. Sí. Ah, ya, pero eso va, o sea, va como independientemente de lo que estás heredando. Uh-huh. Ya, vale. Y para el tema del envío, porque ya al colocar lo que estás heredando con esa línea, te llegan todos los parámetros al ponle a servicio que deberían llegar, o en el transition, por ejemplo. Sí. Si al final lo que tú estás importando simplemente es la estructura de campo. Ya. Porque tenéis tu propio transition, tenéis tu propio mapa, tenéis tu propia estructura. Al final lo que tú estás importando es la estructura de campo. Entonces tú heredas toda la definición. Entonces nosotros podríamos generar una pantalla. Por ejemplo, si en este caso estas pantallas no estaban en la entidad, no estaban entre las entidades de Moodle, porque eran de casos de COVID. Entonces, si bien es cierto, existía el wherever, no era una cuestión que no servía exactamente. Entonces se creó la entidad COVID Case en el fondo y de ahí empezamos a generar las entidades.
Entonces, al final, lo que hizo Jens es como un simple screens para casos. ¿Cachai? Entonces, el find case by role, en el fondo, tiene toda la información general, y de ahí empezamos a disparar los distintos formularios, y en otros están los find party, en otros están los find algo. Entonces, tenemos los distintos formularios base, los tenemos escritos. Oye, ¿y podríamos, por ejemplo, heredar una sección que ya traiga algo heredado? Buena pregunta, no sé si se puede eso, Jens. Se puede, Sí, sí. Sí, ya. Hay que tener ojo con el orden nomás en el que se instancian las cosas, pero sí, o sea, en el fondo, yo creo que lo he hecho también acá en este mismo. Hay algún Ya. caso donde un formulario extiende a otro y después un tercero extiende el segundo que extiende el primero. Se puede. Eso se pueden hacer en cadena. Si tenía Sí. esa duda, por si... Tenía lógica, pero Sí, al no me final, quería arriesgar. internamente, lo que hace el Moki es simplemente crear como su estructura en memoria de estas cosas. Y entonces lo que hace es que, claro, toma una y después crea una copia y la modifica. Entonces quedan, las dos existen como si hubieran, independiente que hayan sido creados originalmente o en base a una anterior. Ya. Ya vale. No sé, yo creo que voy a revisar todo lo que nos han comentado, quizás voy a ver el video de nuevo, a ver si me surgen más preguntas. Pero no sé, yo estoy bien así por el momento. No sé, los demás en el equipo. No, yo estoy bien hasta el momento. O sea, igual me van a surgir más duras viendo los videos y el código, pero en este momento igual recuerdo todas las cosas que estaba viendo ahora. Ya. Sí, entre todo lo que... Entonces, lo que necesitamos es hacer match entre las cosas entre los mockups y los temas más técnicos, y detallar eso. Entonces, para poder pesarlo, porque en el fondo la idea es que cada uno pueda entregar su historia completa, es decir, la historia es esta, o sea, en el fondo la historia de usuario es esta, pero presentarnos a todos la información completa de lo que significa hacer esta historia. ¿Cachan? Una Información duda. completa que refiere a las tablas, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, Ya, pero ya se especifican las entidades que se pretende usar, digamos. Sí, porque lo que les decía a los chicos al principio es que la historia tiene que estar de tal forma de que cualquiera de nosotros la tome y la construya sin necesidad de preguntarle nada al otro. Entonces, de por Perfecto. sí, todo lo aprendido, y ojalá en esta parte de análisis le damos la bajada técnica. Ya, y aquí se acuerda un poco cuáles son las cosas más conceptuales, digamos, de cómo vamos a modelar tal o cual cosa. Exacto, exacto. Entonces Ya. ahí vamos a hacer el match entre los estados de los Wereford, por ejemplo, versus los estados que vamos a mostrar en el CRM, ¿cachai? Y todas esas cosas que fueron saliendo en el camino mientras se mostraban en la pantalla. entonces acá deberíamos definir, por ejemplo, el tema que preguntamos a Rodrigo Pozo, de Sí. las actividades, por los estados, todo eso ya aquí deberían como cerrarse. Que vamos Sí, a usar pero y... no solamente la definición funcional que nos dieron ellos, sino que es cuál va a ser la representación a nivel interno. Que si la decisión nuestra es usar los Wereford, y los Wereford tienen un conjunto de estados, ver la diferencia o cómo vamos a hacer match entre los estados del Wereford y los estados que vamos a tener a nivel de CRM, desde el punto de vista de negocio. Porque probablemente algunos estados van a calzar, a lo mejor hay uno que nos va a faltar, o uno que nos va a sobrar. Ahí tenemos que ver bien cuál va a ser nuestra máquina de estado, y tenemos que acordar eso, porque eso va a ser de ahí para adelante la ley, pues sí, va a ser nuestro CRM completo. Ah, ya, pero es que yo tengo esa duda. Por ejemplo, aquí, si yo digo, a mí, no sé, yo digo, esta entidad es la que me sirve, pero lo vamos a discutir así como entre todos y decir, pucha, en realidad no, esa no era por esto, mejor es esta, algo así. Sí, pero ahí lo que recomiendo es que, al igual como lo hicimos con las mockups, que cada uno se encarga de lo suyo, y ahora sí, ya que lo hicimos por separadito, cada uno tiene que presentar lo suyo, ¿cachai? Tiene que presentar al resto, porque en estricto rigor, ¿cómo funciona Scrum? Esta definición, esta descripción más funcional la tiene que entregar el Product Owner, ¿ya? En este caso, entre comillas, la entregó verbalmente cuando nos hizo la presentación la gente de Rasco. Después nosotros tenemos que hacer la parte más de diseño técnico, es decir, darle la bajada y decir, ok,
la funcionalidad de cuentas, y ahora que ya tenemos los mockups, porque los mockups son un ejercicio que hicimos nosotros intermedio, la funcionalidad de cuentas lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a utilizar los accounts, por ejemplo, los GL accounts que tienen, no sé cómo se llaman en entidades, y las relaciones van a ser estas, entonces los enum type que vamos a utilizar son estos, el enumeration type va a ser este, entonces vamos a utilizar los enumeration que existe, o vamos a tener que crearle unos enumeration especiales. Toda esa parte tenemos que definirla nosotros y dejarla documentada, porque al final es la única documentación que vamos a tener. Porque nosotros no vamos a hacer un documento técnico después, ¿sabes? Entonces, cada una de estas historias tiene que quedar de tal forma detallada en que si después lo vamos a leer, vamos a entender perfectamente cómo está construido. ¿Ya? Entonces, ¿nos tenemos que gastar un poco en describirlo? Sí, la respuesta es sí. Y otra pregunta, cuando tú dijiste a ver si vamos a utilizar los work effort, las entidades, ¿están barajando alguna otra alternativa? No, fue un ejemplo. Ah, De formación de profe. Les tiro los dejo abiertos a ver si se les ocurre otra cosa. ya es que lo preguntaba porque como esto tiene que ser estándar, ¿cachai? Para mí, no sé, de lo que he visto hasta ahora, work effort me parece lo más